Miles de millones de litros de agua del Océano Pacífico deben ser bombeados hacia el interior profundo del continente. California, la tierra ardiente de la costa oeste, enfrenta a uno de sus enemigos más persistentes y devastadores. Los ríos se han secado por completo y las tierras de cultivo, antes fértiles, se han agrietado hasta convertirse en polvo rojo. A primera vista, el paisaje parece condenado a la aridez perpetua, pero una solución técnica de gran escala emerge. ¿Cómo revivir una región entera cuando las fuentes naturales de agua fallan? La sequía ha golpeado la infraestructura con una fuerza implacable. La respuesta radica en construir plantas de desalinización masivas y aplicar tecnología avanzada de reciclaje de aguas residuales. Se puede notar cómo la ingeniería moderna comienza a desafiar a la geografía costera, pero esto es solo el comienzo del despliegue. Tuberías de agua de gran diámetro se extienden por cientos de kilómetros para llevar el líquido vital. El objetivo es traer una tierra una vez muerta de vuelta a la vida, combatiendo silenciosamente la mayor crisis hídrica de la historia con tecnología aplicada. 3,5 billones de dólares. Esa es la cifra exacta que alcanzaría la economía de California si fuera un país independiente, situándola como la quinta más grande del mundo. ¿Por qué este gigante económico lucha desesperadamente por recursos básicos? A simple vista, su sector agrícola es una potencia indiscutible que produce 1/3 de las verduras y 2/3 de las frutas y nueces de Estados Unidos. La respuesta radica en que este mismo sector consume casi el 80% de toda el agua utilizada por los humanos en el estado. Pero esto es solo el comienzo. La ironía es clara. California apenas puede abastecerse de su propia agua para sostenerse, porque geográficamente el estado se asienta entre el frío Océano Pacífico y la imponente Sierra Nevada, un muro natural que bloquea gran parte de la humedad. Se puede notar cómo la mayoría de las lluvias aterrizan en el norte, mientras que el sur soporta un clima semidesértico. El deshielo de la Sierra Nevada aporta más del 60% del suministro natural de agua, actuando como un banco masivo que se forma cada invierno y alimenta gradualmente ríos y embalses en verano. Sin embargo, ese ciclo vital está colapsando. La capa de nieve ha caído entre un 20 y un 60% en años de sequía y se derrite semanas antes de lo previsto. California atraviesa ahora su peor sequía en 1200 años, con grandes embalses como Shasta, Oroville y Meade cayendo a solo el 40% de su capacidad. Más adelante se complica la situación. Se ve cómo los habitantes, incapaces de esperar el agua de la montaña, recurrieron a una fuente casi infinita, el agua de mar. El fluido marino contiene cerca de un 3,5% de sal. Parece simple utilizar este recurso abundante, pero en realidad es demasiado salada para beber o usar en riego sin un tratamiento avanzado. Por esta razón, la tecnología de desalinización surgió para proporcionar un suministro prácticamente ilimitado de agua utilizable. Por eso, se construyeron plantas gigantes de desalinización a lo largo de la costa del Pacífico para iniciar el proceso. Cada día, esta planta convierte 7 millones de litros de agua de mar en agua potable, utilizando una cantidad significativa de energía en solo 90 minutos. El agua purificada fluye lista para integrarse a la red de consumo, 15 millones de litros por día. Esa es exactamente la cantidad de agua de mar que una sola tubería de 63 centímetros puede aspirar para alimentar la planta de desalinización. Para lograr este flujo continuo, los ingenieros instalan primero inmensas líneas de conducción fabricadas con acero al carbono o polietileno de alta densidad, que a menudo alcanzan entre 2 y 3 metros de diámetro para resistir la corrosión salina. Cada sección de la tubería, que se extiende por decenas de metros, desciende lentamente a su posición mediante grúas de carga pesada, donde se conecta pieza por pieza con juntas de alta presión
y soldaduras completamente selladas. Se puede notar cómo los marcos de acero y los anclajes de fondo marino aseguran el sistema contra las fuertes corrientes del entorno costero. ¿Por qué los ingenieros extienden la toma a cientos de metros de la orilla? A simple vista, la succión directa desde la costa parecería más económica y rápida, pero esta distancia y profundidad son críticas para evitar que los sedimentos costeros y la densa vida marina saturen los filtros de inmediato. Poderosas bombas impulsan el agua de mar hacia la planta a un ritmo de más de 10.000 litros por minuto, pasando primero por barreras y filtros de entrada. Sin embargo, algunos visitantes no deseados como medusas, cangrejos y peces pequeños intentan entrar en el flujo. Para detenerlos, una pantalla masiva bloquea cualquier objeto mayor a 4,5 milímetros de diámetro, protegiendo la integridad mecánica del sistema. El agua atraviesa luego mallas más finas, pero esto es solo el comienzo. El líquido aún carga con sedimentos suspendidos que requieren una solución llamada filtración en tanques gravitacionales. Aquí, el agua fluye hacia abajo a través de capas de arena, mientras que los granos de arena se mueven continuamente en dirección opuesta al flujo. Los huecos entre los granos son tan minúsculos que atrapan las partículas sucias en la superficie del medio filtrante. A primera vista, el agua resultante parece limpia, pero en realidad todavía contiene innumerables partículas microscópicas que deben eliminarse. Todo se vuelve más complejo en la siguiente fase de tratamiento químico. Grandes paletas agitan el agua mientras la planta inyecta hipoclorito de sodio como desinfectante y cloruro férrico como coagulante. El coagulante obliga a la arena fina y a los residuos a agruparse en flóculos más grandes y pesados que se asientan en el fondo del tanque. Tras la filtración fina, el agua entra en el sistema de filtros de cartucho, la última línea de defensa antes de la ósmosis inversa. Dentro de cada carcasa, múltiples cartuchos de capas de fibra comprimida con poros de 1 a 5 micras atrapan las impurezas restantes. Se ve cómo el agua fluye desde el exterior hacia el centro del cartucho, dejando atrás las partículas microscópicas en la pared de fibra. Cuando un cartucho se satura, los ingenieros deben reemplazarlo manualmente para mantener la eficiencia máxima. Transición al siguiente nivel. El agua de mar avanza hacia la etapa más crítica, la separación molecular de la sal mediante alta presión. Los iones de sal se aferran a las moléculas de agua con una fuerte atracción electrostática que solo una fuerza bruta puede romper. Bombas centrífugas de alta potencia elevan la presión gradualmente a través de etapas de compresión sucesivas hasta alcanzar los 60 bares, aproximadamente 60 veces la presión atmosférica. Esta fuerza empuja el agua a través de membranas ultrafinas de ósmosis inversa, dejando atrás la sal y las impurezas. Aunque el agua ya está casi libre de sal tras la primera ronda, todavía contiene iones traza y microminerales. Por eso, el flujo pasa por una segunda etapa de ósmosis, con membranas aún más finas bajo menor presión, reduciendo la conductividad eléctrica a niveles extremadamente bajos y logrando una pureza casi perfecta. El resultado es un agua ultra limpia, pero su pH debe equilibrarse antes de ser apta para el consumo humano. La planta ajusta la acidez añadiendo pequeñas cantidades de solución equilibrante, ya que el agua desalinizada carece de los minerales esenciales presentes en el agua potable típica. Durante la remineralización, se añaden calcio y magnesio para restaurar el perfil mineral, aumentar la alcalinidad y mejorar el sabor. El agua limpia viaja a través de tuberías de alta presión hacia enormes tanques de almacenamiento dentro de las instalaciones. Aunque es una tecnología del futuro, el agua desalinizada sigue siendo costosa, con un precio de 2 a 4 veces superior al del agua convencional, dependiendo de la energía utilizada.
El líquido purificado fluye finalmente hacia la red de suministro municipal o agrícola, listo para su uso final. Casi 700 kilómetros. Esa es exactamente la inmensa longitud de la vía fluvial artificial conocida como el Acueducto de California. Este canal de hormigón atraviesa valles profundos y desiertos áridos, cortando el paisaje con una precisión geométrica inigualable. ¿Por qué fue necesario construir una red tan vasta de presas y embalses en lugar de depender simplemente de pozos locales? A simple vista, la extracción de agua in situ parecería una solución logística más sencilla y económica para el Estado. Pero para reconfigurar el destino de una región que de otro modo sería seca, los ingenieros tuvieron que capturar el agua del norte y transportarla masivamente hacia el sur sediento. Todo comienza en las altas cumbres de la Sierra Nevada, donde la nieve invernal se acumula hasta alcanzar varios metros de profundidad sobre la roca. Cuando llega el verano, el deshielo gradual produce un flujo precioso y cristalino de agua dulce. En lugar de dejar que esa corriente se precipite inútilmente hacia el mar, se retiene estratégicamente mediante barreras de ingeniería. Se puede notar cómo presas masivas como Shasta, Oroville y Folsom contienen la inmensa presión del líquido, creando un sistema de embalses con una capacidad combinada de decenas de miles de millones de metros cúbicos. Estos bancos de agua protegen al estado a través de cada ciclo de sequía, almacenando el recurso vital para los momentos críticos. Pero esto es solo el comienzo del viaje. Desde allí, el agua es transportada hacia el sur a través del proyecto del Valle Central y el proyecto estatal de agua. La cámara se desliza a lo largo del canal principal, revelando cómo el líquido avanza implacable hacia las zonas de mayor demanda. A primera vista, el flujo parece seguir un curso natural impulsado por la gravedad, pero en realidad, estaciones de bombeo gigantes empujan el agua a más de 600 metros de altura sobre las escarpadas montañas Tehachapi. El agua se distribuye luego por una vasta red de tuberías de hormigón armado y canales ramificados que llegan a cada ciudad, granja y zona industrial. Sin embargo, entregar cada metro cúbico de agua a los usuarios finales conlleva un costo financiero extremadamente elevado para la administración estatal. Decenas de miles de millones de dólares se invirtieron en la construcción inicial, sumados a miles de millones más cada año para la electricidad que alimenta las bombas de alta potencia. El mantenimiento de las estructuras requiere una atención constante para evitar cualquier fuga en el sistema. Se ve cómo los operadores deben ajustar periódicamente los precios del agua doméstica y agrícola, necesarios para mantener la red operativa y eficiente. Más adelante se complica la ecuación. Ahora esta misma autopista hídrica abre un nuevo futuro, combinando el agua pura de las montañas con el agua procesada del mar. La infraestructura existente se conecta sin problemas a las plantas desalinizadoras costeras, permitiendo mezclar múltiples fuentes dentro de la misma red de distribución. Esto transforma el sistema en el corazón palpitante de la seguridad hídrica del siglo XXI, diversificando el suministro ante el cambio climático. Y esto no es el límite de su impacto. Gracias a este vasto sistema de presas y acueductos, millones de hectáreas de tierras de cultivo en el Valle Central han cambiado su fisonomía para siempre. Esta región suministra actualmente más de un tercio de las verduras de Estados Unidos y 2/3 de sus frutas. Los campos que antes dependían enteramente del capricho del deshielo, ahora mantienen la producción incluso durante sequías severas, gracias al riego controlado y constante. Los rendimientos de los cultivos han aumentado dramáticamente, convirtiendo a la zona en uno de los centros agrícolas más importantes y productivos del mundo. Se puede observar el verde intenso de los cultivos contrastando nítidamente con la aridez natural del terreno circundante.
A pesar del alto costo operativo, este sistema permanece como la columna vertebral que permite a la agricultura sobrevivir y prosperar. El flujo constante asegura la estabilidad en un clima difícil. Miles de millones de litros de agua circulan diariamente por California, una región que ha aprendido a prosperar en un clima implacablemente árido. Junto a las fuentes naturales de agua dulce y la desalinización del mar, el Estado ha construido plantas masivas de reciclaje para asegurar que ni una sola gota se desperdicie. ¿Por qué invertir en una infraestructura tan costosa si el océano está justo al lado? A simple vista, parece redundante tener tantas fuentes de abastecimiento. Sin embargo, estas instalaciones no solo suministran agua limpia adicional para la agricultura y las ciudades, sino que reducen drásticamente la contaminación que entra en ríos, lagos y el océano. Pero esto es solo el comienzo del ciclo. El viaje del tratamiento comienza en las profundidades bajo la ciudad. Una vasta red de alcantarillas subterráneas recoge cada gota proveniente de inodoros, fregaderos e incluso instalaciones industriales. Este flujo inmenso llega a la planta de tratamiento transportando una mezcla impredecible de materiales. La corriente arrastra papel triturado, bolsas de plástico, ramas de madera, arena, grava e incluso grasa acumulada. Para evitar que todo el sistema colapse por obstrucciones, el proceso inicia con una hilera de rejillas de barras de acero inoxidable. A primera vista, parecen simples barreras estáticas, pero en realidad actúan como los primeros guardianes mecánicos que atrapan los desechos grandes. Se puede notar cómo los plásticos rígidos y los retazos de tela quedan retenidos contra el metal, asegurando que el flujo aguas abajo permanezca libre de obstáculos mayores. Más adelante se complica. El agua residual que ha superado las cámaras de arena pasa entonces a la etapa de tratamiento primario. Tras esta fase inicial, el líquido se dirige hacia enormes tanques de sedimentación, estructuras circulares o rectangulares capaces de contener miles de metros cúbicos de agua. Aquí funcionan como cuencas temporales, donde la velocidad del flujo disminuye dramáticamente. A medida que el movimiento se ralentiza, las partículas orgánicas más pesadas, como materia fecal, residuos de comida y papel, comienzan a hundirse hasta el fondo, formando una capa densa conocida como lodo primario. Se ve cómo los desnatadores mecánicos se mueven continuamente en un movimiento circular sobre la superficie del tanque. El equipo recoge gradualmente la grasa flotante y los escombros, dejando una capa media de agua más clara, mientras los sedimentos se asientan abajo. A través de este mecanismo poderoso, el tanque de sedimentación sirve como la primera línea de defensa real. Porque una vez que el agua ha superado esta sedimentación, entra en la fase decisiva dentro de los tanques de aireación biológica. Estas son cuencas de hormigón masivas, de varios metros de profundidad, equipadas con miles de difusores de aire fino instalados en el fondo. Pequeñas burbujas ascienden incesantemente, agitando toda la columna de agua y entregando un suministro constante de oxígeno vital. Y esto no es el límite. En este entorno rico en oxígeno, miles de millones de microorganismos aeróbicos cobran vida para realizar el trabajo pesado. Estos trabajadores invisibles consumen y descomponen los compuestos orgánicos restantes trabajando día y noche. A medida que el oxígeno llena los tanques, el lodo activado comienza a formar racimos conocidos como flóculos, atrapando innumerables partículas microscópicas que permanecen suspendidas en el agua. El líquido que sale de los tanques de sedimentación secundaria parece mucho más claro, pero aún contiene elementos demasiado pequeños para ser detectados por el ojo humano. Todo se vuelve más complejo. Para eliminar estas amenazas invisibles, el flujo se dirige hacia cámaras de filtración masivas, donde capas de membranas oscuras están dispuestas en secuencia estricta. Este sistema de microfiltración
Funciona como una puerta ultrafina que bloquea bacterias, parásitos y los sólidos suspendidos más diminutos que lograron pasar. La corriente purificada se bombea bajo una presión tremenda hacia filas de tubos cilíndricos blancos, los módulos de ósmosis inversa, el corazón del sistema. Dentro de cada tubo, múltiples capas de membranas semipermeables están enrolladas apretadamente, con poros cientos de veces más pequeños que el ancho de un cabello humano. La presión interna del sistema puede alcanzar decenas de bares, muchas veces mayor que la presión atmosférica, impulsando un proceso que es a la vez potente y exquisitamente preciso. Se puede notar cómo cada molécula más grande que la del agua se detiene en seco ante esta barrera física impenetrable. Para cuando el agua sale de estos cilindros blancos, ha logrado un nivel extraordinario de pureza, brillando como cristal líquido bajo la luz. Este es el punto de transformación decisivo, donde la tecnología de vanguardia convierte el agua residual en un recurso lo suficientemente limpio para beber. El ciclo de purificación se completa de manera segura y eficiente. Una sola misión audaz impulsa a California a recuperar cada gota de agua para el futuro mediante sistemas de procesamiento avanzados. ¿Por qué esta tecnología se clasifica como una verdadera maravilla de la ingeniería? A primera vista, la recuperación hídrica parece un ciclo industrial estándar, pero en realidad, estas infraestructuras están remodelando físicamente nuestro mundo para asegurar los recursos críticos. La fiabilidad del proceso se sostiene estrictamente en datos técnicos verificados. Se puede notar cómo la maquinaria completa la purificación final sin detenerse. El tratamiento alcanza su punto culminante integrando el líquido renovado en la red de abastecimiento. Así concluye esta fase de la ingeniería, dejando el sistema listo para operar de forma continua.